vas a conocer la inmundicia humana, salida de la imaginación de los hombres más crueles y sádicos que inventaron sistemas de tortura y ejecución para atemorizar al pueblo, obtener información o simplemente por crueldad, como verás a continuación. Saco este vídeo gracias a vuestros comentarios, pero por el tema, palabras y las imágenes lo voy a tener realmente jodido para monetizar este vídeo, así que solo te pido un favor: si el vídeo te parece interesante, dale me gusta, compártelo con algún amigo y sobre todo escríbeme abajo en los comentarios. Esta es la única manera de que YouTube recomiende este vídeo. Gracias y comenzamos. Número 1. La cuna de Judas. Estrechamente relacionado con el empalamiento, hubo una espantosa ejecución que implicaba que la víctima se sentara en una gran cuna en forma de pirámide, después de lo cual lentamente se empujaba hacia abajo con cuerdas con la intención de estirar el orificio anal de la víctima durante un largo periodo de tiempo. El nombre del dispositivo proviene de la referencia bíblica de Judas y su traición a Jesús. El nombre del dispositivo sirvió como un recordatorio para quien lo usó, que estaban siendo cuestionados como traidores, como el traidor que una vez fue Judas. El dispositivo también tenía algunos nombres menos conocidos que no resultaban tan intimidantes como este, como el asno español o el asno de madera. Palabras como esa hacían que el dispositivo sonara mundano, lejos de lo que realmente era. El dispositivo colocado a cuatro patas era un taburete alto y delgado. Ya sea de madera o de metal, la parte superior tenía forma de pirámide. La pirámide era lo que servía al propósito principal. Su borde puntiagudo era tan afilado que era suficiente para infligir dolor con tan solo mirarlo. Atada, suspendida e inmovilizada encima de ella, la víctima solo podía esperar dolor, acercando cada segundo las cavidades de sus mitades inferiores a la punta de la pirámide. Con las manos y los pies atados, moverse en la cuna de Judas era una tortura. Cada respiración, contoneo, lucha e inquietud solo estaba ahí para provocar mucho más dolor. Muchos no pudieron evitar moverse, tratando de caerse o maniobrar para salir del punto y caer al suelo. Sin embargo, lo único que ocurrió después de tales intentos fue un aumento del dolor. Número 2. Tortura y ejecución con bambú. Después de la Segunda Guerra Mundial, circularon historias de soldados japoneses que infligían torturas de bambú a prisioneros de guerra estadounidenses y aliados, donde ataban a la víctima a cierta altura del suelo sobre un brote de bambú joven. Fíjate en esta imagen. Esto es un brote joven de bambú. Durante varios días, el brote afilado y de rápido crecimiento primero perforaba, luego penetraba completamente el cuerpo de la víctima y finalmente salía por el otro lado. Esta horrible técnica de tortura con bambú es una de las peores que el mundo haya visto jamás. Con esto uno se da cuenta del poder del cultivo del bambú. El bambú puede crecer inmensamente rápido. Estamos hablando de muchos centímetros en tan solo un día. Y es fuerte, muy fuerte. El bambú puede incluso atravesar el asfalto. Los oficiales estadounidenses que sobrevivieron a los campos de prisioneros de guerra relataron más tarde el método de tortura. Básicamente, ataban a un soldado horizontalmente, mirando hacia arriba, sobre brotes de bambú en crecimiento. Los brotes afilados comenzarían a crecer y empalarían la espalda de la persona. Lentamente y con mucho dolor, comenzaría a perforar el cuerpo y finalmente saldría por el otro lado. En ocasiones salían múltiples brotes de diferentes partes del cuerpo. La muerte sería inevitable, pero lenta, haciéndola aún más dolorosa. Sin lugar a dudas, esta tiene que ser una de las formas más horribles de morir. Número 3. El potro. Otro dispositivo de tortura brutalmente famoso en el mundo antiguo era el potro. Se trataba de una mesa, generalmente de madera, con ejes y palancas en ambos extremos. La víctima fue obligada a acostarse, después de lo cual correas y cinturones fueron atadas a sus muñecas y talones. Las correas tenían cadenas o cuerdas atadas a ellas que se enrollaban sobre los ejes. Entonces, uno o varios torturadores empujarían lentamente las palancas, haciendo que los ejes giraran y produjeran tensión en las cadenas. Esto hizo que las correas se clavaran en la piel del prisionero y estiraran gradualmente su cuerpo hacia afuera. Imaginar el dolor físico que habría sufrido la persona es difícil de digerir. Las vértebras se expandieron, las articulaciones, los músculos y los tendones cedieron, la caja torácica presurizó los pulmones, los huesos se rompieron, las terminaciones nerviosas quedaron expuestas. El dolor es casi inimaginable. Número 4. Empalamiento.
Muchas civilizaciones y culturas practicaron esta forma de tortura en el mundo antiguo. Implicaba empalar a la víctima con una estaca larga, afilada y, a menudo, engrasada, ya sea para la pena capital, para sofocar revueltas, para reprender a los desertores o para acabar con la insubordinación militar en la guerra. Este método se realizó de dos formas: longitudinal o transversal. Para longitudinal, la persona se colocaba por encima de la espiga, que se insertaba hasta la mitad de sus partes traseras. A medida que la gravedad hacía su trabajo, la punta los atravesaría, evitando los órganos principales y saliendo a través de la piel del hombro o el cuello. Una persona podría sobrevivir a esto durante varios días. Para la transversal, la estaca se perforó a través del torso, ya sea adelante hacia atrás o viceversa. Otra versión de empalamiento incluía el gaunching, donde la víctima era arrojada sobre púas, ganchos o varillas de metal. Sé que estoy abusando de estas llamadas a la acción últimamente, pero es que si no las hago, el editor me echa la bronca. Así que, ¿sabes que es peor que te metan un palo por el culo y te salga por la boca? Pues que la gran mayoría de los que ven mis vídeos no están suscritos. Libérate de la tortura de no saber qué hacer en estos tiempos muertos y acuérdate de datos, historia y otras movidas. Recuerda que estamos en TikTok y en Instagram. Suscríbete y apóyanos. Y ahora sí, continuamos. Número 5. Oro fundido. Este método de ejecución es casi increíble. Fue potencialmente practicado más veces de lo que nos podemos imaginar, especialmente en ambos lados del Océano Atlántico, por los romanos y los inquisidores españoles. La técnica se explica por sí misma. La víctima sería restringida y su boca se abriría a la fuerza mientras se vertía oro caliente en su garganta. El resultado sería un daño severo en los órganos y la formación de ampollas en los pulmones, lo que finalmente conducía a la muerte. Podemos ver varios ejemplos en la vida real. En América del Sur, en el año 1599, los indios nativos de la tribu Jíbaro capturaron a un gobernador español y lo ejecutaron vertiendo oro líquido en su garganta. Mucho antes de eso, el general y político romano Marcus Licinus Crassus sufrió este destino cuando los partos lo capturaron. Se alega que hicieron esto para simbolizar la sed de riqueza de Craso. Vamos, tú nos robas el oro y nosotros te matamos con él. Una forma bastante poética de ser ejecutado. Número 6. Garrote vil. La ejecución por garrote se introdujo por primera vez en 1812 como una alternativa a la horca. Al menos 736 personas fueron ejecutadas por garrote en España durante el siglo XIX. Por lo general, quienes eran condenados a sufrir este método de pena capital eran declarados culpables de delitos como asesinato, bandolerismo o actos de terrorismo mayor. Los prisioneros se sentaban con la espalda en un poste y luego se les colocaba alrededor del cuello un lazo de cuerda que también estaba unido al poste. Los verdugos luego usaban un palo insertado en el lado de la cuerda para estrangularlos. También hubo una variación china de este método de ejecución que involucraba el uso de una cuerda de arco. Con el tiempo se hicieron varias mejoras para asegurar que los condenados a muerte por garrote fueran asesinados de una manera más humana. Todo el método de garrotear cambió para acomodar un taburete de madera, con restricciones en las manos y los pies, así como un collar de hierro con bisagras para cerrarse alrededor del cuello. Junto con el taburete de madera vino un mecanismo de tornillo, con una cuchilla en forma de estrella adherida. Esto luego se usaría para penetrar en el cuello del prisionero y cortar la columna vertebral, evitando efectivamente que el prisionero muera estrangulado. Aunque la víctima por lo general perdía el conocimiento rápidamente y moría después de unos minutos, nunca era un resultado garantizado. Esto llevó a la conclusión de que este método de ejecución nunca fue más rápido o más humano que la propia horca. Número 7. La vela romana. La historia está llena de personajes despiadados y psicópatas, y el gobernante romano Nerón es uno de ellos. Odiaba tanto a los cristianos que los usaba como velas humanas o antorchas para sus fiestas en el jardín. Primero ataron a las víctimas y las clavaron en estacas altas. Luego se vertió líquido inflamable sobre ellos para prenderles fuego. El fuego comenzó a los pies para prolongar aún más su sufrimiento. Ya sea que los cristianos se hayan rebelado contra el Estado o no, esta era una manera monstruosa de ejecutarlos. Refleja cómo de bárbaros eran los castigos en la antigüedad y cómo a menudo nacían del ego de varios hombres y su sed de dominar. Número 8. Aserradura. Durante la época medieval en Europa, las víctimas serían aserradas hasta la muerte por cometer delitos como brujería, adulterio, asesinato, blasfemia y robo.
El Imperio Romano prefería cortar a las víctimas por la mitad, horizontalmente, mientras que los chinos eran más ingeniosos, colocando a sus víctimas por los pies y aserrando verticalmente el cuerpo. Este método era más efectivo para hacer sufrir a las víctimas, porque habría un mejor flujo de sangre al cerebro, prolongando la conciencia. Según documentos históricos, las víctimas primero sufrían cortes en las manos y los pies, para después ser cauterizados con una antorcha. Solo entonces la víctima sería cortada por la mitad. En cuanto a la antigua Roma, se sabía que Calígula disfrutaba de una comida mientras observaba cómo aserraban a la gente, disfrutando sádicamente del sufrimiento de las víctimas durante el castigo extremo. Número 9. Jeveding. En Escocia, esta forma de pena capital se reservaba principalmente para los asesinos convictos. De acuerdo con la ley de asesinatos del año 1752, los cuerpos de los asesinos ejecutados serían diseccionados o colgados en cadenas. Esta práctica desapareció a finales de la década de 1770. Aunque siguió siendo una opción penal legal hasta el año 1834. Una de las razones por la que este tipo de pena capital comenzó a declinar es el hecho de que el cuerpo del criminal se exhibía en áreas locales, y esto tenía algunos inconvenientes evidentes. La mejor variación de este método de pena capital es la condena de Alexander Gillian. Era el sirviente de un granjero que fue condenado por violación y el asesinato de una niña de 11 años. En el año 1810, la cría estaba ocupada pastoreando el ganado de su padre cuando él la atacó sin piedad y la golpeó hasta matarla. El secretario de Justicia de la época quería dictar una sentencia de muerte que se considerara una respuesta ejemplar a la magnitud del crimen, por lo que se decidió que Gillian sería ejecutado en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo de su víctima, y tener su cuerpo colgado en cadenas hasta que se pudrieran los huesos serviría como un recordatorio de las consecuencias del asesinato. Número 10. Emparedamiento, encerramiento o confinamiento vivo. El enclaustramiento era esencialmente una forma lenta de matar a una persona. Esto implicó el acto de confinar a la persona en un espacio pequeño, sin salida y sin forma de sobrevivir por falta de alimentos y a menudo incluso de aire. Los métodos podían implicar enterrar viva a la víctima en un ataúd o confinarla viva detrás de una pared. Este método no mataría inmediatamente a la persona, pero eventualmente se cobraría la vida de la persona durante los días debido a la falta de alimentos, agua, oxígeno en algunos casos. Posiblemente esta fue una de las peores torturas, ya que inevitablemente la espera de la muerte devoraría a la persona, pero no le daría una muerte rápida ni fácil. Una foto se publicó por primera vez en la edición de 1922 de National Geographic. Mostraba el encierro en acción, con una mujer mongola atrapada dentro de una caja de madera en el desierto. El fotógrafo, Albert Kahn, fue testigo de cómo la mujer pedía comida. Tuvo que dejarla a la caja, porque habría sido una gran violación del protocolo que un antropólogo interviniera en un sistema de justicia penal de otra cultura. Según Kahn, la mujer había sido condenada por adulterio. Aunque hay dudas de la historia detrás de por qué la mujer fue condenada, la foto tiene una autenticidad indiscutible. Las víctimas no siempre morían de hambre. Según un informe periodístico del año 1914, las víctimas de este destino en China fueron sepultadas en pesados ataúdes revestidos de hierro, que les prohibía sentarse erguidos o acostarse. Durante unos solos minutos al día podían ver la luz del sol, mientras les arrojaban la comida a sus ataúdes a través de un pequeño agujero. Número 11. Desollado vivo. Si has visto Juego de Tronos, esto te sonará de la familia Bolton, que tenía esta tortura como sello de identidad. Fue quizás el método de ejecución más doloroso de todos los mundos antiguos, debido a su lento proceso. Primero se desvistió a la víctima y se le ataron las manos y los pies para impedir cualquier movimiento. Después de esto, el verdugo comenzaba a pelar la piel del individuo con una cuchilla afilada, a menudo comenzando por la cabeza, ya que esta área infligía el mayor sufrimiento debido a que la víctima aún estaba consciente. En algunos casos, incluso servían partes del cuerpo de la persona para que la piel fuera más suave y fácil de quitar. Había varias formas en que uno podía morir al ser desollado: shock, pérdida de sangre o fluidos, hipotermia o infección. El momento de la muerte también podría ser desde unas pocas horas hasta unos pocos días. Aunque era considerado raro en la época medieval, un cuerpo desollado era un mensaje de que cualquier criminal o traidor al régimen lo podía llegar a pasar realmente mal. El desollamiento fue practicado por los asirios, aztecas, chinos y varios pueblos europeos medievales. Número 12.
crucifixión. Esto se practicaba tanto en el mundo antiguo como en fechas tan recientes como el siglo XX. Fue introducido por primera vez por los asirios y los babilonios, seguidos por los persas, además de Alejandro Magno y los fenicios, quienes lo iniciaron en la Roma en el siglo III a.C. La crucifixión implicaba ser atado o clavado en una viga o cruz de madera. Se perforaban clavos a través de los huesos debajo de las muñecas para soportar el peso de la persona. Fue una colocación brillante, porque no se afectaron los vasos sanguíneos principales, solo el nervio mediano, lo que haría que los dedos se agarrotaran y las manos se flexionaran hacia abajo, en una contractura insoportable. Los pies estaban clavados en la parte vertical de la cruz, y una vez que las piernas se debilitaban, los brazos tenían que sostener el cuerpo, lo que provocaba que los hombros se salieran de sus cuencas. Los codos y las muñecas pronto le seguirían, con los brazos ahora varios centímetros más largos. En ese momento, el tórax tuvo que soportar el peso del cuerpo, lo que provocó problemas respiratorios y finalmente asfixia. Número 13. Los 5 castigos. La primera historia escrita proviene de un periodo conocido como la China dinástica, cuando la dinastía Xia gobernó desde el 2070 a.C. Es en los siglos anteriores a este periodo cuando se escribieron una serie de penas horripilantes conocidas como los 5 castigos, para mantener a los esclavos bajo control y mantener así el orden social. La esclavitud fue un engranaje masivo en el sistema económico chino durante este tiempo. Las personas nacían, eran vendidas o capturadas como esclavas, y sus deberes principales dentro de una vida difícil sería la agricultura. Algunos esclavos también trabajaban con las propias familias dinásticas. Alrededor de los siglos anteriores al inicio de Xia se crearon estos castigos, aunque se desconoce sus orígenes exactos. Estos castigos tan solo eran para los hombres, ya que las mujeres tenían sus propios castigos separados. Estos son los 5 castigos de la China dinástica. Rostro tatuado con tinta permanente, nariz cortada sin anestesia, extirpación de un pie o de los dos, o de la rótula, extirpación de órganos reproductivos y finalmente la muerte de varias formas, incluido descuartizamiento, decapitación, tirado por carros, estrangulamiento y la muerte por miles de cortes pequeños. Número 14. El toro de bronce. Según Diodorus Siculus, en el siglo 560 a.C., Perialus, un orfebre de Atenas, diseñó el toro de bronce. Perialus hizo el artilugio para Faralis, el déspota de la ciudad siciliana de Acragas. Faralis era conocido por su excesiva crueldad, y, con esto en mente, Perialus diseñó algo especialmente desagradable para que Faralis ejecutara a sus enemigos. Como sugiere el nombre, el toro de bronce es un recipiente de metal hueco en el fondo, en forma de toro. Los condenados fueron forzados a entrar a través de la trampilla en el vientre del toro y luego encerrados dentro. Una vez que la víctima estuvo asegurada, se encendió un fuego debajo del toro, calentando lentamente el metal y cocinando a la desafortunada víctima. Los tubos instalados en la boca del toro convertían los sonidos de los gritos agonizantes de la víctima en los más tiernos, más melodiosos, más patéticos de los bramidos, como describió Perialus cuando le entregó el toro a Faralis. Faralis, quizás sorprendido por encontrar a alguien con una mente aún más enferma que la suya, decidió que Perialus, el creador de esta ingeniosa herramienta del mal, debía darle una demostración en persona de los atributos del toro. Y así fue, hizo envolver al desventurado herrero dentro de su propio invento y ordenó que le prendieran fuego. Tan pronto como Perialus, aterrorizado, demostró que el toro realmente bramó, Faralis ordenó que liberaran al herrero, solo para acabar con él más tarde arrojándolo por un acantilado. Faralis usó el toro en Acragus. Se decía que una vez se abría después de la ejecución, la víctima no era más que huesos, tan perfectamente descarnados que incluso brillaban. Se cree que estos huesos se convertían en brazaletes y después eran vendidos en los mercados. Sin embargo, en el año 570, Telémaco derrocó a Falaris e hizo arrojar al déspota derrotado en el vientre del toro. Sin embargo, esta no fue la última historia que vio el toro de bronce como medio de ejecución. Esto fue particularmente útil para convertir en mártires a los primeros santos cristianos.